Galeno escribió un diagnóstico y cura de las pasiones del alma. Galeno era un médico, pero escribió este tratado porque se daba cuenta de lo que estamos viendo, o sea, que muchas enfermedades son producidas es por las opiniones y todo lo que nos va enfermando y la forma en que estamos aceptando la realidad que nos rodea. Y luego nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, Crisipo escribió una terapéutica de las pasiones y Epicteto comparaba su escuela de filosofía con un hospital. Séneca, por su parte, sostenía que sin filosofía el alma enferma y comparaba sus escritos filosóficos con útiles recetas de medicina cuya eficacia había experimentado sobre sus propias heridas. Recordemos que en filosofía partimos de darnos cuenta que nuestro conocimiento pues está muy enmarcado en nuestras experiencias. Y realmente los conocimientos que más se nos quedan en temas teóricos son los que podemos comprobar desde la experiencia. La teoría tendemos a olvidarla, pero lo que vivimos y experimentamos se nos queda. Bien. ¿Qué encontramos en la filosofía antigua? Buena parte de la filosofía antigua estaba concebida como una terapia de las distintas formas de sufrimiento que afectaban a los seres humanos, para liberarlos de la esclavitud interior, de la enajenación que ocasionan en el ser humano sus modos errados de pensar, la prisión que nos genera la inautenticidad que nos caracteriza, la falta de podernos percibir como seres. Entonces ese talante de la filosofía antigua de Occidente va a ser muy afín a las tradiciones filosóficas que nos vamos a encontrar en Oriente. En Oriente, por ejemplo, vamos a encontrar que Buda, que era contemporáneo con Sócrates, concibió la filosofía como una terapéutica del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque él sustentaba la filosofía en cuatro principios. Y entonces él decía, mire, las 4 nobles verdades del budismo son estas. Y es que el ser humano sufre, el sufrimiento tiene una causa, que hay una vía que conduce a la liberación del sufrimiento, y esta vía exige la adopción de un modo de vida, es decir, un cambio de nuestro modo de percibir y de ser. Estos 4 modos están latentes en toda la filosofía sapiencial, y realmente si uno estudia a muchos filósofos usted se va a encontrar con que es esa búsqueda del ser en cuanto ser y el destino del ser y por qué el ser, la pregunta, y que el ser no lo podemos estudiar sin darnos cuenta que el ser está enmarcado dentro del sufrimiento. Todas las filosofías pues realizan un diagnóstico de la causa última del sufrimiento existencial evitable, y todas proponen una praxis que conduce a la superación de ese sufrimiento. O sea, hay sufrimiento inevitable, pero hay sufrimiento que podemos perfectamente evitar, y es el que se nos genera, nos generamos por no conocernos, por dejarnos afectar de las opiniones externas. ¿Qué pasa con estas filosofías? Ellas toman como sufrimiento todo tipo de dolor o esfuerzo que no sea solo de tipo psicológico, sino todo ese sufrimiento que nos roba la libertad interior y la serenidad del alma. No siempre uno llega hasta los extremos de tener un padecimiento psicológico. Hay sufrimientos en sí que ocasionan que su alma se ponga mal, o sea, la pérdida de empleo, no te conduce a una enfermedad mental, pero sí te pone mal. El romper una relación afectiva, el que un plan no te salga como creías que podía salir. Entonces eso nos genera una ansiedad, una angustia, y muchas veces nos tenemos que replantear, bueno, esto me genera la angustia porque yo realmente siento que me preocupa, o porque tengo en mi alrededor personas con opiniones haciéndome angustiar por esta situación. Listo. ¿Qué más hacen esta escuela filosófica sapiencial? Partir del supuesto de que el sufrimiento humano, entendiéndolo de esta forma, tiene una raíz muy puntual, y esa raíz es la ignorancia. Obviamente usted sufre muchas cosas
porque usted ignora la solución de ellas. Entonces, sostiene que la liberación radical de sufrimiento evitable coincide con que usted sea capaz de generar en sí un despertar filosófico. Con esa apertura de la mirada interior, usted va a alcanzar una visión directa y clara de la naturaleza del sufrimiento y de la naturaleza del yo, de la realidad. Esa es la idea de la filosofía, es poder entender usted por qué está aquí y para qué está aquí. Y cuando usted logra entender eso, empieza a sentirse mejor como persona. Entonces, hay sufrimiento inevitable, hay sufrimiento evitable. ¿Cuál es el que tenemos que tratar de poder manejar? Ese sufrimiento evitable y darnos cuenta que no necesitamos ponernos más preocupaciones de las que ya tenemos, porque muchas de ellas realmente ni siquiera las consideramos realmente una preocupación, sino que otros y nuestro entorno nos ha hecho creer que eso es un problema. Un caso de pronto muy común en nuestros días que todavía vemos pues, por lo menos acá en la sociedad colombiana y creo que en una parte de la sociedad latina es, por ejemplo, el sufrimiento que se le ocasiona a una mujer cuando llega a una determinada edad sin haberse casado o tenido un hijo. Entonces empieza a generarse una presión social de opiniones, generándole angustia a esta mujer porque no ha tenido un hijo, y resulta que a veces algunas mujeres pues caen en dejarse afectar de dicha problemática, y entonces al dejarse afectar empiezan a sufrir, y al empezar a sufrir empiezan a buscarle la solución más rápida que encuentran a dicho problema, y vienen otro sinnúmero de problemas, porque pues muchas veces usted, por evitar la crítica a que no tiene un hijo, entonces, o que no se ha casado, entonces se casa con la primera persona que encuentra, y resulta que no conocía a esa persona lo suficiente, resulta que empiezan los problemas, y entonces empiezan una suerte de problemáticas que usted se había ahorrado si en el momento en que le plantearon que esto era un problema, usted se lo hubiera preguntado a usted misma: eso no es un problema, ¿realmente me afecta o no me afecta? ¿Es mi esencia puntual esto que me están proponiendo de que me tengo que realizar como mujer casándome y teniendo un hijo o no? Bueno, y así pues encontramos cualquier cantidad de ejemplos. La presión, por ejemplo, de alguien que está terminando su bachillerato y se encuentra en la presión de que tienes que entrar a estudiar una carrera universitaria, y de pronto la persona no tiene ni las habilidades ni el deseo de ser universitario. Entonces arranca una carrera universitaria que le dé plata, y dentro de eso empieza con una serie de problemas. Está estudiando una carrera que no quiere estudiar, tal vez ni siquiera quería ser universitario, termina ese proceso de 5 o 7 años y se encuentra con que al salir al mundo laboral de pronto no lo contratan. ¿Por qué? Porque en parte pues tal vez la carrera que usted estudió que daba plata cuando usted empezó, pero en la educación, como hay que ver a 5 años a futuro, pues tal vez cuando usted está terminando no es la gran carrera, o resulta que pues como no es lo que a usted le gusta, pues usted no transmite nada con esa carrera, entonces nadie lo quiere contratar. Bueno, pueden existir mil explicaciones para eso. Entonces nos vemos como esa persona va a terminar deprimida, va a terminar perdida en la vida, va a terminar sintiéndose que perdió el tiempo, pero es que realmente antes de hacer todo ese proceso no se hizo la pregunta fundamental: quiero hacer esto lo necesito para mi vida, quién soy, qué hago en el mundo, para qué estoy en el mundo. Pues si no nos respondemos esas preguntas, vamos a ir por el mundo generándonos sufrimiento, y a la larga sufrimiento completamente evitable. Bueno, les deseo una feliz noche, que estén muy bien, chao.